Hola, somos el grupo 7 y les vamos a explicar sobre la conversión electroquímica de CO2 en productos de valor. Antes les quiero dar una pequeña introducción, un pequeño contexto de por qué esta conversión electroquímica es bastante importante. Todos hemos escuchado sobre el cambio climático, sobre los gases de efecto invernadero y pues como podemos observar, el principal gas de todo esto es el CO2. Sin embargo, el CO2 no es un veneno, sino lo que sucede es que existe un desequilibrio. Esta generación del CO2 proviene principalmente de las actividades humanas, como la combustión de combustibles, el transporte y los procesos industriales. Y esto pues hace que sea un desafío ambiental, porque también debido a este exceso de producción de CO2 se ha roto el ciclo de carbono. Entonces, ¿esto qué causa? Que actualmente tengamos una alta cantidad de gas acumulándose en la atmósfera. Y pues aquí nos podemos preguntar cómo podemos tomar este exceso y convertirlo en algo nuevo y sobre todo en algo que sea útil, porque ya podemos ver las consecuencias pues del cambio climático, podemos palparlos. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es tratar de mitigar esta producción. Así que para analizarlo, tenemos que ver en profundidad. Así que vamos a ver la molécula del CO2. En este diagrama de Lewis se puede observar que existe un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que pues es una molécula bastante estable y termodinámicamente es como un pozo de energía, por lo que pues por su estabilidad tiene una energía de enlace aproximadamente de 805 kilojoules sobre mol. Entonces, pues, por ejemplo, en la naturaleza la rompe a través de la fotosíntesis. Pero ¿cómo podemos hacerlo industrialmente? Porque ya es más complicado. ¿Cómo podemos romper una de las moléculas más estables en la naturaleza? Porque para esto tenemos que inyectar la energía suficiente para romper estos enlaces y reorganizarlos. ¿Y cómo podemos reorganizarlos en algo que tenga un valor económico? Entonces, pues la respuesta a esto es la electroquímica. Entonces aquí pues es donde entra nuestro tema de la conversión electroquímica del CO2. Entonces, este proceso utiliza una celda electroquímica, como se puede ver en esta imagen, pues en el cátodo se utilizan electrones provenientes de una fuente eléctrica para reducir el CO2. Entonces, lo fascinante no es solo que se puede romper el CO2, sino también lo nuevo que se puede crear. Se pueden formar nuevos enlaces de carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno y hasta carbono-nitrógeno. Esto quiere decir que se pueden sintetizar desde combustibles simples como el metano hasta compuestos un poco más complejos con un valor industrial como el etileno o la urea. Entonces, pues esto lo hace bastante llamativo actualmente. En este proceso requiere la electricidad, el CO2, el agua para poder crear estos combustibles. Entonces, ¿por qué es importante investigar esto hoy? Esto es algo que actualmente ya se está aplicando. En este video les quiero mostrar que pues es un proyecto que se está aplicando, un proyecto europeo llamado Cactus, en donde nos pueden mostrar pues ya en un laboratorio cómo funciona esto de la conversión electroquímica. Pues dentro de la demostración que nosotros pretendemos realizar en la industria cementera de implementar un proceso de reciclado de CO2 de las emisiones que ellos realizan, nosotros a nivel tecnológico nos centramos en la segunda etapa, que es la conversión de ese CO2 que previamente va a ser capturado por los socios noruegos. Esta conversión se realiza mediante un proceso electroquímico que venimos estudiando en el grupo de investigación desde hace más de una década, que consiste en introducir en un reactor electroquímico ese CO2 previamente capturado y aportarle una corriente eléctrica
que sea la que permita su transformación en distintos tipos de productos. Dentro de ese dispositivo que va a transformar el CO2 por vía electroquímica en otros productos, el elemento más importante y donde nosotros centramos la mayoría de nuestros esfuerzos es el electrodo, que es el lugar preciso al que va el CO2, al que va la electricidad y al que van los otros reactivos, principalmente agua. Todo se junta, digamos, y se produce la reacción. Este proceso tiene una serie de características bastante ventajosas, principalmente que es que su escalado es relativamente sencillo, al fin y al cabo el tamaño depende de ese tamaño de electrodo que nosotros podemos hacer manualmente con unos sprayadores de forma manual. Tenemos también equipos similares a lo que podrían ser impresoras 3D, en este caso solo en 2 dimensiones, que también permiten depositar ese metal de forma automática para poder hacerlos más grandes y pues, de alguna forma poder ir escalando el proceso, que básicamente consiste en hacer electrodos más grandes para poder tratar una cantidad mayor de CO2. Ok, como podemos observar, este es un video de este año mismo, de 2025. Entonces esto también nos lleva a preguntar, em, pues, ¿esto también está relacionado industrialmente o no? Y pues la respuesta es que sí. Principalmente esta de la conversión es por la urgencia climática, porque ya nosotros podemos palpar actualmente las consecuencias del cambio climático, pero pues también hay una razón económica bastante fuerte, pues por eso hablamos de la valorización, pues se deja de ver al CO2 como un residuo y también se lo empieza a ver como una materia prima para poder cerrar este ciclo de carbono. Entonces, en la industria química sobre todo, ¿por qué es tan interesante esta tecnología? Y pues esto es por los productos de valor agregado que puede ser. Entonces, para todo lo que hacemos necesitamos la refinación, pues necesitamos petróleo. Sin embargo, pues gracias a la electroquímica se pueden diseñar moléculas a partir del CO2. Y pues esta importancia industrial tiene dos pilares. Uno es la sustitución de fósiles, que pues esto nos dice que se pueden sintetizar los materiales que se usan en la industria moderna, pero usando un gas residual como la fuente de carbón. Entonces, esto no es necesario utilizar petróleo. Otro es el almacenamiento de energía. Pues esto, pues como podemos saber, como sabemos, las baterías eléctricas son caras y también son bastante limitadas, pero si nosotros podemos convertir esta electricidad en un enlace químico como el etanol, se puede almacenar esa energía por meses y hasta poder transportarla. Entonces esto hace que sea pues un poco más estable. Entonces, pues por eso es también por lo que hablamos, porque la industria es bastante importante para poder crear una economía más circular, que pues no sea tanto, no se crea que el CO2 es simplemente un residuo, sino que se pueda reutilizar. Ok, eh, porque existe de diferentes usos. O sea, si nosotros reestructuramos estas moléculas de CO2, se puede hacer demasiadas cosas, demasiadas transformaciones. Una de ellas es el CO, que es el monóxido de carbono. Otro es el metano. Otro es el formiato. Este es el etileno, el etanol y el metanol. Todos estos son usos que son bastante importantes en la industria, por lo que, por lo que a continuación mis compañeros les van a explicar cuáles son los retos, cómo es que funciona y todo para que podamos entender qué es la conversión electroquímica. En esto para poder crear todas estas transformaciones que les acabo de mostrar. Y estas se pueden crear más, pero estas son las principales. Bueno, para entender todo el proceso que se da, tenemos que tener en cuenta los fundamentos electroquímicos involucrados. Comenzamos con la base electroquímica de la conversión de dióxido de carbono o CO2.
Pues en sí, para entender la tecnología, primero debemos recordar que la conversión electroquímica del CO2 se basa en reacciones redox. Por ejemplo, en el cátodo, el CO2 se reduce, generalmente aceptando 2 electrones para formar monóxido de carbono, o más electrones si se buscan productos tales como metanol o etileno. El ánodo completa el circuito oxidando el agua y generando oxígeno. En sí, pues todo el proceso requiere aplicar un potencial eléctrico suficiente para así pues superar la gran estabilidad del CO2, ya que esta es una molécula muy poco reactiva. Por eso, la electricidad es esencial para activar el CO2 y permitir su transformación. Después tenemos a lo que serían catalizadores y rutas específicas. Pues en esta reacción el catalizador es crucial porque define qué productos se forman. Por ejemplo, el cobre es el único metal capaz de formar compuestos de 2 carbonos, como el etileno, gracias a pues, su capacidad de estabilizar intermediarios como OCCO. Metales como plata y oro favorecen la producción de monóxido de carbono porque el monóxido de carbono no queda fuertemente absorbido en su superficie. En cambio, el estaño y plomo pues producen formiato porque estabilizan el intermediario OCHO. Se diría que en resumen, pues cada catalizador modifica la energía de los intermediarios y orienta la selectividad del proceso. Después tenemos al diseño de la celda y alimentación del dióxido de carbono. Para que la conversión sea eficiente, el diseño de la celda electroquímica es tan importante como el catalizador. Hoy se usan principalmente electrodos de difusión de gas que permiten alimentar el CO2 directamente en fase gaseosa. Esto pues es necesario porque el CO2 es muy poco soluble en agua. Gracias a esta configuración se pueden alcanzar densidades de corriente altas del orden de 100 a 300 miliamperios por centímetro cuadrado, que es lo que se necesita para ya aplicaciones industriales. El gas, el electrodo y el electrolito están en contacto al mismo tiempo, lo que pues ayuda a que la reacción se acelere mucho más. Y por último tenemos lo que sería la importancia del potencial aplicado. El potencial eléctrico determina qué producto se forma y con qué eficiencia. Por ejemplo, al reducir dióxido de carbono a monóxido de carbono requiere un potencial relativamente bajo. Pero para obtener etileno se necesitan potenciales más negativos. Si aplicamos demasiado voltaje, empieza a dominar una reacción no deseada. Por ejemplo, se realiza la producción de hidrógeno, lo que compite con el dióxido de carbono. Por eso es crucial controlar cuidadosamente lo que sería el potencial, el pH y la cantidad de dióxido de carbono que llega al electrodo. Así se puede dirigir la reacción hacia los productos deseados con la mejor selectividad posible. Gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca de la tecnología y aplicaciones de este proceso. La conversión electroquímica del dióxido de carbono es un proceso de electrorreducción catalítica del CO2 en el que se aplica electricidad a una celda para transferir electrones al CO2 y de esta manera poder transformarlo en moléculas más complejas y que pueden ser ocupadas como materia prima. Como ya mencioné, es un proceso que utiliza catalizadores. El catalizador en sí es el material depositado en el cátodo que ayuda a facilitar la ruptura y formación de enlaces del CO2, disminuye el sobrepotencial, es decir, la energía que no es necesaria, y define qué producto se va a formar a partir del dióxido de carbono. El catalizador
por lo general es uno específico para cada producto que se desee producir. Lo que debe tener un catalizador es alta selectividad hacia el producto deseado y debe mantenerse estable por muchas horas. Y además de ser barato y abundante, puesto que, bueno, este proceso se usa en las industrias y por ende debe ser también barato y fácil de conseguir. Y debe funcionar en celdas de flujo. Como ya había mencionado, existen catalizadores específicos para formar determinados productos. Bueno, este es un flujograma que muestra los pasos de la reacción de reducción del CO2, ya sea en monóxido de carbono, en ácido fórmico, metano, etileno y etano. Como podemos ver, varía de acuerdo al número de electrones que se van añadiendo. ¿Cuáles son, cómo se realiza este proceso? Uno de los métodos más ocupados es el electrodo de difusión de gas, conocido como GDE. Este es un cátodo poroso y catalítico que crea una interfase trifásica, es decir, que aquí se encuentran las tres fases, gas, sólido y líquido. Y el CO2 se alimenta en fase gaseosa directamente. Las ventajas que se obtienen es que permite altas densidades de corriente, es decir, la producción es mucho más rápida y previene la competencia de la reacción de generación del hidrógeno. Este es más o menos cómo funciona el electrodo de difusión de gas. La configuración más ocupada para la reducción electroquímica de CO2 es un cátodo GDE, donde se maximiza la reacción del gas del CO2, y el ánodo que se ocupa es un electrodo que generalmente es un plato de metal inerte para la oxidación de agua. Esta combinación es muy eficaz porque convierte el CO2, que prácticamente es un contaminante, en productos útiles usando electrones generados a partir de agua. Y también se obtiene el oxígeno como subproducto. Otra celda muy ocupada es la celda de filtro prensa. El catalizador se aplica directamente sobre la membrana de intercambio de iones y la celda se construye en capas modulares que pueden ser apilados. ¿Cuáles son las ventajas? Es de fácil escalabilidad industrial, puesto que si se aumentan los módulos, aumenta la producción. Y como las celdas son apiladas, minimiza el espacio también de instalación. Y la presión que se realiza cuando se apilan garantiza un contacto más firme y consistente. Así es más o menos como se vería. Ya, el CO2 entra por el lado del cátodo, donde está el catalizador, que lo reduce. En el ánodo se oxida agua para generar protones y electrones. Los electrones viajan por un circuito externo hacia el cátodo y los protones cruzan la membrana PEM hacia el cátodo. En el cátodo, el CO2, los protones y los electrones reaccionan sobre el catalizador para formar los productos deseados. Y el producto, que puede ser un gas o un líquido, sale por el canal del cátodo, mientras que el oxígeno se libera directamente en el ánodo. ¿Cuáles serían las aplicaciones? Como ya mencioné, al realizar este proceso, lo que se obtiene es productos que pueden ser usados como materia prima en gran variedad de industrias. Los productos obtenidos, como tienen gran cantidad de carbonos, tienen un alto valor industrial, especialmente en la producción de ciertos solventes, en resinas, polímeros y sobre todo en combustibles sintéticos. Buenos días con todos. Mi nombre es Ana Campued y mi parte es consolidar lo que hemos aprendido identificar los retos que aún enfrentamos y presentar el futuro prometedor
de esta tecnología. Retos actuales de la electroreducción catálica del CO2. Esta pues no está lista para implementarse a gran escala. Hay un cuadro de barreras principales, la cuales son la baja eficiencia y selectividad. El primer reto es la eficiencia. Nuestra reacción siempre compite con la indeseada generación de hidrógeno. Debemos diseñar catalizadores que sean muy selectivos para obtener el producto correcto como metanol o etileno, operando con la máxima eficiencia energética. También debemos tener en cuenta que la baja solubilidad del CO2, el CO2 se disuelve mal en el agua, que es el electrolito que usamos, lo que provoca bajas tasas de producción. Sin embargo, aquí es donde la ingeniería se une a la química. Este reto se aborda con la innovación del electrodo de difusión de gas que alimenta el CO2 en fase gaseosa y nos ayuda a aumentar las tasas de reacción. También tenemos lo que es los costos y la estabilidad. Los catalizadores de alto rendimiento pues usan materiales costosos como metales precisos, deben ser estables y activos durante miles de horas para ser comerciales viables. También pues la escalabilidad industrial. El diseño de reactores a gran escala es complejo, aunque las celdas de filtro prensa son modulares y se pueden apilar para escalar. El reto está en optimizar el flujo de fluidos y la gestión del calor para que funcione bien a gran volumen. Líneas de investigación, pues para superar estas barreras, la investigación se enfoca en 3 caminos claros. El diseño de catalizadores, la meta es desarrollar nanomateriales y catalizadores de un solo átomo que nos permite crear productos más complejos como el etileno o el etanol. También pues optimización del reactor. Necesitamos explotar nuevos diseños de celdas y condiciones de operaciones como la precisión y la temperatura para maximizar las tasas de producción. Integración renovable, pues finalmente debemos asegurar que se conecte directamente con la fuente de energía limpia como la solar y la eólica para que todo el proceso sea neutro en carbono. Para finalizar, pues la conversión electroquímica del CO2 es solo una tecnología, no es una sola tecnología, sino una estrategia de descarbonización que ofrece un triple beneficio global, como es producir productos de alto valor como metanol y etileno, sustituyendo los derivados del petróleo. Nos permite también almacenar esa electricidad intermitente del sol o el viento, transformándola en enlaces químicos líquidos estables como el metanol, que son fáciles de transportar y usar. Y lo más importante, pues contribuimos directamente a reducir las emisiones al capturar y transformar el dióxido de carbono. Su éxito también depende de nuestra capacidad para mejorar la eficiencia del reactor y seguir innovando. Y pues muchas gracias.